Bien, este capítulo 9, en el párrafo 1, dice, la declaración de fe, voy a leer, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Vamos a ver qué significa, qué quieren decir los hermanos cuando escribieron esto en la declaración de fe. Hay tres versículos que tiene como referencia. El primer versículo es Mateo 17:12, el segundo es Santiago 1:14 y el tercero es Deuteronomio 30:19. Antes de entrar a desarrollar los versículos, voy a desarrollar lo que dice la declaración de fe para darle un sentido y nosotros podamos comprender a qué se refiere. Originalmente Dios creó todo y último creó al hombre a su imagen y semejanza en el último día, en el sexto día. Decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es decir que Dios creó al hombre como perfecto, totalmente perfecto, aunque limitado en algunos atributos que lo diferenciaban de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es una criatura creada por él y no todos los atributos de Dios podían ser transmisibles al hombre. Hay atributos como su omnipotencia, su omnisciencia, etcétera, que no pueden ser transmitidas al hombre. Pero de su bondad, su necesidad de relacionarse, su amor hacia el prójimo, etcétera, son atributos que recibimos de parte de Dios para que nosotros nos podamos relacionar como humanos, como seres humanos y como hijos de Dios, que éramos hijos de Dios hasta antes de la caída. Después, para que pudiéramos volver a ser hijos de Dios, ustedes saben que tuvo que ocurrir algo que, bueno, después ya vamos a hablar del tema ese, pero nosotros somos criaturas creados por Dios con la imagen de Dios en nosotros. Ahora vamos a ver qué pasó. Nosotros somos la más elevada criatura que hay creada en la tierra. Lo más elevado que Dios hizo como creación fue el hombre, fue la frutilla del postre de la creación de Dios, el hombre. En Génesis 1:31, si ustedes leen, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno como, en gran manera, era bueno en gran manera. El hombre estaba dotado de todas las perfecciones comunicables de Dios, en la que destacaba una cosa que es justamente lo que vamos a desarrollar ahora, que es el libre albedrío. El libre albedrío es una de las cualidades que destacaba de todas las cuestiones que Dios nos dejó como personas. Ahora bien, ¿cómo se define el libre albedrío? ¿Cómo podemos definir el libre albedrío? El diccionario de nuestra lengua, de la lengua española, dice que albedrío es la potestad de obrar por reflexión, o sea, reflexionando. Yo obro reflexionando y eso es mi albedrío, es mi voluntad de elección. También puede ser un antojo, capricho o la voluntad de alguien que no tenga el porqué de... Cuando uno dice que es un capricho es porque no tiene una explicación de por qué hace lo que hace. Yo pinto algo de verde y puede que alguien me pregunte, ¿por qué lo pintas de verde? Y qué sé yo, porque a mí se me antojó pintarlo de verde y es mi voluntad pintarlo de verde y se terminó, no tengo que darle explicaciones a nadie porque es mi voluntad hacer eso de color verde. Por ejemplo, eso es albedrío, albedrío. Ahora, eso no está ni bien ni mal, es una decisión que uno toma. Por otro lado, Jonathan Edwards, que es conocido por todos nosotros, por lo menos de nombre, en su obra The Freedom of the Will, que quiere decir la libertad de la voluntad, o título opuesto a la obra de Lutero, que es la esclavitud de la voluntad, dice Jonathan Edwards,
La voluntad o el albedrío, él lo define como aquello con lo que la mente elige. O sea, el albedrío para Edward es aquello con lo que la mente elige. Esta definición, si no viniera de un defensor de las doctrinas de la gracia, como era Edwards, puede interpretarse como que el hombre sea capaz de elegir tanto lo bueno como lo malo, puede hacer lo que quiera, lo bueno o lo malo. Pero las escrituras, por las escrituras sabemos que solamente hasta el momento mismo de caer en pecado el hombre fue capaz de elegir lo bueno, además de lo malo. Después del pecado original ya no pudo elegir hacer lo bueno, siempre fue inclinado hacia el mal. Eso lo venimos viendo repetidamente cada vez que estudiamos un tema de la declaración de fe, vemos que el hombre es por naturaleza inclinado al mal. Desde la caída en pecado, el hombre traspasó una puerta, como les decía hace un rato, que se cerró irreversiblemente tras de sí, y el hombre sufrió una dramática distorsión que lo transformó, que transformó la imagen de Dios en él. El hombre ya no fue hecho a la imagen de Dios perfecta, sino que se distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Entonces, esa total distorsión de la imagen de Dios en él hizo que esa puerta que se cerró impidiera que el hombre volviera, como les decía también recién, volviera a su condición original, la condición de inocencia, la condición de virginidad espiritual, podemos llamarle. Ya el hombre no podía volver a eso porque perdió la capacidad de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque murió espiritualmente. Desde la caída en pecado, el hombre traspasó esta puerta y no pudo volver atrás. A esto, nosotros en la doctrina que creemos, que las doctrinas de la gracia, lo llamamos inhabilidad total del hombre o incapacidad total del hombre o depravación total. Y es el punto 1 de las doctrinas de la gracia o el tulip. Total depravación. Es la primera letra del tulip. En este estado el hombre perdió su libre albedrío. Libre albedrío ya no fue más libre, sino que fue condicionado el albedrío. Ya no fue más libre, fue un albedrío pero condicionado. ¿Por qué? Porque perdió la capacidad de razonar como Dios lo hizo para que razonara. Así es, pudiendo hacer el bien o pudiendo hacer el mal. Ya quedó determinada su capacidad de elección por su propia naturaleza adquirida. Al morir espiritualmente, el hombre quedó inclinado al pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza se transformó de virginal o de inocente a una naturaleza caída, a una naturaleza pecaminosa. Y el pecado sabemos que es el producto, el fruto de nuestra carnalidad. El hombre entró en una etapa de carnalidad ya porque la etapa de espiritualidad se fue de él, se escapó de él, murió espiritualmente. Dios le dijo que si comía del árbol, del fruto, del bien y del mal, iba a morir, porque de cierto morirás, le dijo Dios. Y el hombre de cierto murió espiritualmente. Entonces lo único que quedó en el hombre fue su carnalidad. Su carnalidad, que son sus deseos de saciar su apetito de las cosas carnales, de las cosas que vemos, de las cosas que podemos percibir con nuestros sentidos, de todo lo que nos gusta. Cuando hace calor, ¿qué nos gusta? Venir y disfrutar del fresco, un poco de fresco. Cuando hace frío, todo lo contrario, buscamos disfrutar del calor. Gustamos disfrutar de algo que sea agradable a nuestra vista, que sea agradable a nuestros oídos. Al que le gusta la música, que sea una música agradable a sus gustos. Y sus gustos, dice el dicho, que el refrán dice, sobre gustos, ¿qué? No hay nada escrito, ¿verdad? Entonces los gustos de cada uno son particulares. Por eso hay una inmensa cantidad de cuestiones diferentes que el mundo nos ofrece, pero todas son para satisfacer nuestra carnalidad. Lo que el mundo nos ofrece trata de satisfacer nuestra carnalidad.
Entonces, nuestro libre albedrío, que ya no es libre, está condicionado por nuestra nueva naturaleza, que es una naturaleza carnal, y lo carnal sabemos que el fruto de la carne es lo que Pablo define en Gálatas 5: fornicación, lujuria, todos los pecados sexuales y encima envidia, etcétera, etcétera, todas cuestiones que son, las pueden leer ustedes en Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Sabemos cuáles son los frutos del espíritu, pero nosotros ¿qué tenemos que desarrollar? Los frutos del espíritu, pero podemos nosotros, ¿por qué razón? Porque hemos sido llamados a salvación y hemos sido regenerados, y Dios nos dio la capacidad de poder arrepentirnos, de poder ser salvos, y a través de su Espíritu Santo morando nosotros podemos entrar en una etapa de crecimiento espiritual, dando frutos espirituales. Pero para el hombre natural, el hombre inconverso, esto no es posible. El hombre natural está en la situación de Adán, que cruzó esa puerta por la cual no puede volver atrás. Cruzó una puerta que se le cerró y ya no puede volver atrás, no puede volver a lo que era. Eso es el hombre natural. Y la consideración que tenemos que hacer de esto y la prueba bíblica de que esto es así, la podemos leer en Génesis 6:5, lo que dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué era? Era de continuo solamente el mal. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el hombre ahora, igual que entonces, es libre de elegir y puede hacerlo sin coacción de parte de Dios ni de la naturaleza, pero debido a que todo lo creado y lo que es parte de la naturaleza del hombre, lo que le dicta hacer es lo malo, es la maldad y no otra cosa. El hombre solamente puede hacer eso, porque la naturaleza, la nueva naturaleza que adquirió el hombre al caer en pecado fue la naturaleza pecaminosa. Pablo lo dice al respecto a nosotros, los elegidos, en referencia a nuestra vieja vida. Si leemos Efesios 2:3, los invito a ir a Efesios 2:3, cuando todavía estábamos bajo la ira de Dios, igual que los inconversos están en todo momento. Nosotros estábamos en algún momento así, dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué situación? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, nuestra carnalidad nos llevaba a pensar de esa manera también. Y éramos por naturaleza, por nuestra naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, lo mismo que estaban sin Dios. Eso es lo que éramos, hermanos. No es que nosotros somos hoy de esta manera, pero que podemos pensar que un inconverso, alguien que no tiene a Cristo, alguien que no está en Cristo, pueda hacer lo mismo que nosotros y santificarse. El hombre natural no se puede santificar de ninguna manera, de ninguna manera. Necesita el auxilio del Espíritu Santo para poder santificarse, para poder ir creciendo espiritualmente en amor, gozo, paz, paciencia y todos los 9 frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Yo no puedo adquirir el carácter de Cristo, ya lo vimos con anterioridad a esto, por más que me lo proponga, si soy un inconverso, no puedo. No puedo, porque puedo hacerlo tal vez por un tiempo, pero en algún momento voy a caer de eso y voy a dejar salir mi propia naturaleza, y lo que eres determina lo que haces, así que vamos a hacer que nuestra naturaleza es pecaminosa, yo voy a hacer pecado, no otra cosa. Ahora sí vamos a ver los versículos que tiene como referencia la declaración de fe. Por ejemplo, Mateo 17:12, habla el Señor Jesucristo y dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Esto merece que yo le explique qué está diciendo Jesucristo acá, porque si no, no vamos a entender nada, pero lo que sí nos da a entender de que el hombre hizo lo malo con Elías, que ya vino, y lo mismo iba a hacer con Jesucristo, lo malo, no lo bueno. Pero el versículo significa lo siguiente: tenemos que ir a Mateo 11:4, perdón, 11:14, para saber de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Hablando de quién? De Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista. Y esto es el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4, 5 y 6. Los invito a ir a Malaquías 4, 5 y 6 para que ustedes puedan ver lo que dice. Dice Malaquías: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, esta profecía de Malaquías es la que está nombrando Jesucristo acá, y dice: Elías ya vino, hablando de Juan el Bautista, que fue muerto, sabemos, por Herodes y por los judíos que no lo querían, por los religiosos judíos que no lo querían. Eso de que hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, está hablando de arrepentimiento, está hablando de cuando viniera Juan el Bautista preparando el camino de Jesucristo a esta tierra, que habría arrepentimiento por parte de algunos que se volverían a la reprensión del Evangelio. Luego está Santiago 1:14, que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué nos está diciendo Santiago acá? Que cada uno, antes decían, cuando seamos tentados no pensemos que somos tentados de parte de Dios, nos dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Y continúa diciendo, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, de lo que tenemos, de la maldad que tenemos en nuestra carne, somos atraídos y seducidos. Y ahí caemos en pecado, cuando nos dejamos seducir por los deseos de nuestra carne, porque después sigue diciendo Santiago otras cosas más. Y al caer en pecado, el pecado da a luz ¿qué cosa? La muerte, o sea, la separación con Dios. Cuando yo peco, Dios me deja de ver, no me quiere ver, porque a mí me ve únicamente en Cristo cuando soy justificado. Cuando peco, sufro una temporal separación con Dios que vuelve a reconciliarnos con Él cuando venimos en oración pidiendo perdón por nuestros pecados. Cuando confieso nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí volvemos a la comunión con nuestro Dios. Y Deuteronomio 30:19, que dice el Señor a su pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí caemos en un versículo que les gusta mucho a los arminianos, aquellos que dicen que el hombre no está totalmente depravado o totalmente caído o totalmente corrupto en su moralidad, espiritualmente hablando, sino que Dios le está diciendo: escoge pues la vida. O sea, Dios no te puede mandar dicen ellos, ¿no? Dios no te puede mandar a hacer algo que sabes que no podés, pero en realidad sí, Dios te
está dando el consejo, escoge pues la vida. Él te da la posibilidad, te abre el camino de que puedas escoger hacer lo bueno, pero el hombre que no es elegido, el hombre natural, para él, para el hombre natural las cosas espirituales son ¿qué? Locura. No las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural no puede discernir hacer lo bueno, no puede buscar a Dios. Lo dice Pablo, ya lo vamos a ver. La cita de Deuteronomio, escuchamos la voz de Dios al pueblo judío exhortándolo a hacer lo bueno, pero la atención la tenemos que poner un poquito en el contexto, un poquito antes, donde dice, mas si tu corazón, en el versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces queda claro que Dios siempre da la posibilidad al hombre de hacer lo bueno y lo invita a hacer lo bueno, pero también está presente en cada ocasión la advertencia de dar rienda suelta a sus propios deseos pecaminosos. Si el hombre realmente pudiera hacer lo bueno de una, con la sola invitación a hacer lo bueno, estaría de más que Dios advirtiera sobre si hiciera lo malo. ¿Por qué iba a advertir sobre hacer lo malo si el hombre puede hacer lo bueno y puede seguir su consejo? De manera que el deseo del hombre y no otra cosa que venga de parte de Dios o cuestión alguna que lo obligue a ellos es inclinado siempre hacia lo malo y no el buscar agradar a Dios con sus actos, con sus obras. Esto es así desde Caín. Cuando Dios le dice en Génesis 4:7, siempre vamos a volver a Génesis, hermano. Le dice Dios a Caín, si bien hicieres, no serías enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú tienes la manera de actuar movido por tu voluntad. Si tu voluntad fuera hacer lo bueno, haz lo bueno. Y si tu voluntad fuera hacer lo malo, haz lo malo. Pero sabes que cada cosa tiene su consecuencia. ¿Qué fue lo que eligió Caín? ¿Qué fue lo que eligió Caín? Hacer lo malo. Primero mató a su hermano, después cuando mató a su hermano, él jamás se arrepintió. Él lo único que hizo ante Dios fue quejarse porque era pesada la carga que Dios le imponía al echarlo del Edén y mandarlo a la tierra de Nod, y que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Fue el temor por su propia seguridad, por su propia persona, pero nunca sintió ni siquiera remordimiento por lo que hizo con su hermano. Entonces, la naturaleza caída del hombre le impide ver siquiera lo bueno. No solo hacer lo bueno, sino ver lo bueno. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le decía Dios. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. ¿Y qué eligió Caín? El pecado, seguir en pecado. Y él y toda su descendencia. Ya algún día vamos a tener oportunidad de ver las dos ramas que desde la caída en pecado, que se generaron dos ramas, una brecha muy grande que dura y durará hasta la eternidad, hasta que seamos glorificados, hasta el juicio final, entre la humanidad, entre los elegidos de Dios y los elegidos de Satanás, los que no son elegidos por Dios, que responden a Satanás. Esa brecha ha permanecido siempre en la humanidad. Siempre el corazón del hombre que no es elegido por Dios ha sido hacia lo malo, inclinado hacia lo malo, inclinado hacia hacer su propia voluntad. O sea, el libre albedrío que tenía, que perdió, el hombre lo lleva al egoísmo, a hacer su propia voluntad, a saciar su propia sed de justicia personal. No existe condicional
condicionante alguno de parte de la naturaleza ni de parte de Dios para que el hombre sea dirigido, forzado a hacer algo libre, fuera de su libre voluntad. Al contrario, como decía Jonathan Edwards, el albedrío humano es aquello que la mente elige. ¿Y qué pasa con el hombre natural que no es regenerado, el hombre no regenerado? Lo que su mente elige es hacer lo que su naturaleza le dicta. Y su naturaleza pecaminosa, ¿qué le dicta? Hacer pecado. Una voluntad radicalmente condicionada y esclavizada al pecado, eso es lo que éramos antes de venir a Dios, porque Dios nos llamó. Por estas razones que no podemos estar de acuerdo con el pensamiento arminiano, no podemos estar de acuerdo. El arminiano dice que el hombre es libre para elegir hacer el bien o el mal, que el hombre no ha caído totalmente en una corrupción radical, como le llamaba R.C. Sproul, o una corrupción medular, como digo yo, o sea, hasta la médula de sus huesos está corrompida por el pecado. Este pensamiento, además de ser, como ya vimos que dijo Dios en Génesis 6:5, que la voluntad del hombre era hacer siempre el mal, lo confirma su palabra cuando dice en el Salmo 14, 2 y 3, anótenlo porque hay una cita en el Nuevo Testamento que ahora la vamos a ver, que dice prácticamente lo mismo. Salmo 14, 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si le parece conocido algo de esto, es una cita que Pablo repite en Romanos 3, 11 y 12, y escribe Pablo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre en pecado. Esa es la condición que la vemos en el Antiguo Testamento, está lleno de referencias a la maldad del hombre, pero la más soberbia, podemos decir, es la de Génesis 6:5, que es la que dio origen al diluvio universal que borró la vida sobre la tierra en esa primera vez que Dios se enojó con el hombre. ¿Por qué? Porque vio la maldad del hombre que crecía y crecía y crecía, y el hombre en esa maldad se gozaba, se regocijaba. Entonces no se arrepintió, dice la Escritura, de haber creado al hombre. Y luego Pablo nos reitera que lo que dice el Salmo 14 es verdad, porque dice que no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. En esas condiciones quedó la humanidad. Entonces, ¿por qué no podemos coincidir con el arminianismo? Porque el arminianismo lo que dice es que el hombre en su despertar por el evangelio o por lo que sea, por el decisionismo, cuando yo le predico el evangelio y le digo, ¿querés recibir a Cristo hoy? Que es lo que hacía yo, como me enseñaron en esa, en esa forma de pensar, digamos, en esa teología. Vos tenés que predicar el evangelio, tenés que decir este versículo y este versículo. Teníamos 3 versículos que recitar. Uno era Romanos 3, 10, 11, Romanos 3, 23 y Romanos 6, 23. Y con esos 3 versículos después nosotros los invitábamos a tomar una decisión por Cristo. Porque Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, querer recibir a Jesús como Salvador. ¿Y qué va a decir la persona? Sí, quiero, bueno, hacer esta oración. Y le hacíamos hacer la oración del pecador y lo declarábamos salvo nosotros ya automáticamente. Y así nos íbamos anotando. Yo decía que teníamos un cuadernito que íbamos anotando todos los salvados que íbamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros.
Y así íbamos llenando iglesias con personas que no entendían nada de lo que es la depravación humana y creían que ellos habían tomado la decisión para decirle a Dios que sí, que entrara en su corazón. O sea, nosotros le dábamos permiso al Señor para que tomara nuestro corazón y nos hiciera sus hijos. Una cosa totalmente descabellada, pero bueno, así piensan ellos. Algún día entenderán, supongo yo, algún día Dios les abrirá los ojos, pero la decisión no está en el hombre, no está en el ser humano. Si no fuera por el gran amor que Dios expresó hacia sus criaturas, de los cuales eligió a muchos para que fueran salvos, para que fueran sus hijos, su familia, parte de su familia. Por eso entregó, Dios dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en tiempo presente continuo, algunos dicen todo aquel que en él crea no, cree, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque es el creer, tiene que ser de forma continua, de forma continua. Yo creo hoy, creo mañana, creo pasado, creo siempre, siempre estoy creyendo, siempre es un presente el creer en mí. Pero ese todos que refiere Juan 3:16 es todo su pueblo disperso en la inmensidad del mundo, las etnias diferentes del mundo, toda lengua y nación que hay en este mundo. Ese es el todo, no todas las personas por en general. O sea, el arminiano dice que Cristo murió por todo el mundo, que la sangre de Cristo se derramó para el perdón de todos los pecados de todas las personas y cada una del mundo. Entonces Dios ofrece una salvación a todas las personas del mundo, pero no garantiza la salvación de ninguno, según los arminianos, según la teoría arminiana, y eso es una barbaridad. En cambio, nosotros sabemos que Dios es justo, amoroso y fiel ¿en qué? En que Dios prometió salvar a su pueblo. Si nosotros leemos en Mateo, dice que llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Que es Emanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No salvará al mundo de sus pecados, sino que los elegidos de Dios serán únicamente los salvados. Y eso es por el gran amor de Dios, porque si Dios no pusiera, no antepusiera su gracia en la salvación, o sea, no expusiera su amor de una manera incondicional y mandara a su Hijo a morir por sus elegidos, ninguno sería salvo porque ninguno elige a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, lo dice el Salmo 14 y lo mismo dice, exactamente lo mismo dice Romanos 3 cuando escribe Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es textualmente igual, 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 igual. Nada más que uno fue escrito en hebreo y el otro fue escrito en griego, pero dicen lo mismo. Entonces, nuestra naturaleza caída nos ha dejado una imagen de Dios en nosotros totalmente distorsionada y al igual que una persona que pierde uno o varios de sus 5 sentidos, por ejemplo, yo he perdido el olfato y a mí me pueden traer la rosa más preciosa, a mí me encantaban las rosas, ahora me encantan un poco menos porque no le puedo sentir el perfume. Estoy perdiendo el oído también, entonces ya me voy a quedar sordo. Espero no perder la vista porque sería ya el colmo, ya no podría, pero Dios sabe que todavía tengo algo para hacer para Él, así que, pero igual que una persona que pierda alguno de sus 5 sentidos, el pecador no regenerado ha perdido un sentido fundamental, que es su deseo por Dios. Como yo puedo perder el oído, puedo perder el olfato, el gusto, la vista, pero que no pierda el deseo por Dios, porque ahí estoy perdido. Y el ser humano que no está regenerado, que no es un llamado por Dios, perdió ese sentido, el deseo por Dios. De manera, hermanos, que no podemos decir que el hombre natural puede tener la capacidad o siquiera la intención de venir a Dios, sin la asistencia de la gracia de Dios.
si Él no lo llama primero a salvación. Si Dios no lo llama a salvación, el hombre natural no viene. ¿Y esto se dará cuándo? Únicamente si ha sido escogido, según Pablo en Efesios 1, 3 al 14, no, es un versículo que siempre lo leo, anótenselo y después lo leen, Efesios 1, del 3 al 14, y cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Es importante señalar que hasta los no regenerados, nunca son forzados a ir en contra de su voluntad por parte de Dios ni por parte de la naturaleza. Esta doctrina clásica calvinista reformada, como mal se llama, porque es doctrinas de la gracia, dice precisamente eso. El hombre, ni siquiera el hombre natural es forzado por Dios o por la naturaleza misma a hacer lo bueno o a hacer lo malo. El hombre, según su propia libertad de pensamiento y de acción, sin coacción de ninguna clase, hace su voluntad. Eso es lo que mal llaman los arminianos el libre albedrío, que es ya vimos, el albedrío condicionado, ya no libre. ¿Somos libres para actuar? Sí. ¿Según qué? ¿Según nuestra voluntad? Sí. Pero no somos libres, sin embargo, para elegir o seleccionar nuestra naturaleza. ¿Somos libres para actuar? Sí. ¿Según nuestra propia voluntad? Sí. Pero no podemos elegir nuestra naturaleza. No puedo decir yo ahora soy un total santo, un santo total, full santo. No, no puedo decir eso, porque yo no me puedo apartar a mí mismo de lo que soy. No puedo cambiar mi propia naturaleza. Es lo mismo que un tigre pueda cambiar su naturaleza y ser herbívoro. El tigre no puede hacer eso. Yo tampoco puedo cambiar mi naturaleza y decir soy totalmente santo porque yo me declaro santo. Yo no tengo esa capacidad, no puedo. Todo absolutamente, como ya lo he hecho muchas veces, todo lo que hace el hombre es movido ¿por qué? Por sentimientos. Yo primero siento y después actúo. ¿Qué es lo que me lleva? Los sentimientos, ¿qué lo genera? Mis emociones. O sea, el emocionalismo es el sacar, hacer mi voluntad movida directamente por la emoción sin pasar por qué, por el intelecto, por el pensamiento. Entonces yo actúo de manera como impulsiva. Yo soy un hombre impulsivo si actúo por sentimientos, si actúo por emociones. Yo no puedo actuar directamente por emociones, ¿por qué? Porque necesito medir las consecuencias de mi accionar. Yo tengo que medir de acuerdo a mi pensamiento, a mi razonamiento, qué consecuencias va a traer tal o cual acción. Ahora que puedo pensar y que puedo elegir libremente. ¿Por qué? Porque el libre albedrío a mí me fue devuelto cuando fui regenerado, porque fui renacido espiritualmente y yo ahora puedo tener la mente de Cristo, puedo pensar como Cristo piensa y puedo elegir como Cristo elegiría. Eso ya lo aprendimos del pastor cuando estudiamos mentalidad espiritual. Yo ahora regenerado puedo elegir libremente hacer lo bueno o hacer lo malo. Si yo alimento mi carne, voy a elegir naturalmente siempre pecar, porque mi reacción ante las acechanzas del mundo, que sabemos que está movido por Satanás, va a ser satisfacer mi carnalidad. Y mi carnalidad no tiene nada de bueno, absolutamente nada de bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Alimentar mi espiritualidad, ¿para qué? Para que mi fruto sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y logre el dominio propio, el dominio de mi propia persona en obediencia a Cristo. ¿Para qué? Para volver a ser aquel Adán antes de caer en pecado. Si vamos a la Escritura, por ejemplo,
Le voy a repetir el antiguo dicho que siempre repito yo. Anótenselo, memorícenselo, porque es algo, son poquitas palabras y son muy útiles y es una gran verdad. Lo que eres determina lo que haces. Lo que eres determina lo que haces. Yo no puedo hacer el bien si soy un pecador no arrepentido. Y yo no puedo hacer el mal si digo que estoy en Cristo y estoy haciendo su voluntad. Si yo estoy leyendo la Biblia, no puedo estar leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando en la palabra de Dios y estar pecando, ¿no? Eso no se puede. Pero si yo me alejo de la Biblia y empiezo a exaltar mi carnalidad o darle rienda suelta a mi carnalidad, soy presa del diablo. Dice Pedro que tengamos cuidado, ¿por qué? Porque Satanás dice que anda alrededor nuestro como ¿qué? Como un león rugiente buscando para devorarnos a la primera. No nos va a hacer perder la salvación, Satanás, seguramente, si la hemos alcanzado, pero que nos va a hacer caer y nos va a golpear y nos va a revolcar, seguramente que sí, seguramente que sí. Si vamos a la escritura en Juan 6:44 y con esto terminamos, leemos las palabras del Señor, no son palabras aisladas solamente de Juan inspirado, sino del Señor que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan 6:65 dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Volvemos a caer siempre en lo mismo y la escritura vuelve siempre a lo mismo. No hay ninguno que busque a Dios, no hay ninguno que pueda venir por sí mismo a Dios. Acuérdense de esta figura. Adán abrió una puerta y pasó por ella y la puerta se cerró, pero tenía manija de un solo lado, entonces Adán no pudo volver nunca a lo que era. Jamás pudo volver a su estado de inocencia original, a su estado de virginidad espiritual original. Y Adán murió. Adán murió espiritualmente. Y lamentablemente eso es un rezago que nos queda a todos hasta el último día de nuestra vida, hasta el día que seamos que glorificados. Cuando Dios, el Señor, nos glorifique, ahí vamos a estar recién libres de pecado. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, seguramente no habrá ni mosca ni mosquito como hay ahora. Además de no haber pecado, no vamos a tener ni mosca ni mosquito, seguramente, porque Dios es bueno. Así que, hermanos queridos, esa es la condición del hombre y espero sus comentarios ahora porque necesito que cada uno entienda perfectamente la condición y lo que significa libre albedrío. O sea, recuerden, albedrío es lo que nos mueve, nuestra voluntad, que nos mueve a hacer lo que queremos. Jonathan Edwards lo lleva al terreno del pensamiento, de la mente. Pero ¿qué pasa? La mente regenerada tiene la capacidad de buscar lo bueno, además de lo malo. Pero la mente no regenerada tiene un solo camino. Siempre va a tomar un solo camino, el camino de su naturaleza. Y como lo que eres determina lo que hace, yo voy a hacer pecado. ¿Por qué? Porque soy un pecador.